Muy buenas. Hoy, de la mano de nuestros amigos de la playlist del Yello, nos vamos a meter en una de esas historias que, de verdad, parecen un guión de cine. Vamos a hablar de la creación de una obra maestra del rock que nació literalmente del caos más absoluto que se pueda imaginar. A ver, es la pregunta del millón, ¿no? Y la respuesta, curiosamente, no siempre está en tenerlo todo de cara, todas las facilidades del mundo. De hecho, a veces es justo lo contrario. Y para Paul McCartney, allá por 1973, todo lo que podía salir mal salió peor. Fue una cadena de desastres tan grande que casi parece una comedia, si no fuera porque fue todo terroríficamente real. Bueno, vamos a situarnos un poco. Principios de los 70. La carrera de Paul McCartney, después de los Beatles, para que nos entendamos, estaba en la cuerda floja. No iba bien, para nada. Mientras Lennon y Harrison sacaban discos que se convertían en clásicos al instante, aclamados por todo el mundo, a Paul la crítica lo estaba machacando. Sus discos en solitario y los primeros con su nueva banda Wings eran calificados de flojos, de insulsos, una decepción total. La presión que tenía encima era sencillamente brutal. Necesitaba demostrarle al mundo, y probablemente a sí mismo, que el genio de los Beatles no se había esfumado, que seguía ahí. Así que, en una especie de huida hacia adelante, McCartney decidió que necesitaba un cambio radical, un nuevo escenario. Le pidió a su discográfica, EMI, una lista de sus estudios de grabación más exóticos. Y buscando la aventura, eligió el más improbable de todos, Lagos, en Nigeria. Pero es que el desastre empezó antes siquiera de subirse al avión. Justo antes de irse, la banda implosiona. El guitarrista, Henry McCullough, se pira después de una bronca monumental con Paul por un solo de guitarra. Y para rematar, la noche antes de volar, el batería, Dennis Seiwell, llama y dice que él tampoco va. De la noche a la mañana, Wings había pasado de ser un quinteto a un trío. Menudo panorama. A ver, cualquier otra persona habría cancelado el viaje. Pero Paul, en un arrebato de orgullo, se plantó y dijo que seguían adelante. Su actitud fue básicamente esa que leemos en pantalla. Así que él, su mujer Linda y el único músico que quedaba, Denny Laine, se subieron a ese avión. Claro, lo que él se imaginaba como un retiro creativo en un paraíso exótico se convirtió en una auténtica pesadilla, una lucha por la supervivencia, Para empezar, el estudio de EMI estaba medio construido. El equipo era viejísimo, el ruido de una fábrica cercana se colaba por todas partes, y a eso súmale insectos gigantes, un calor sofocante y el susto de su vida cuando Paul sufrió un colapso pulmonar por el estrés y por fumar demasiado. Casi nada. Y cuando parecía que ya no podía pasar nada más, que habían tocado fondo, pues la cosa dio un giro todavía más siniestro. Una noche, mientras Paul y Linda volvían andando tranquilamente al hotel, un coche se les cruzó. Se bajaron varios tipos y los rodearon en la oscuridad. Les atracaron a punta de navaja. Les quitaron todo, las cámaras, el dinero. Y lo peor, lo más trágico, la bolsa que contenía las cintas con todas las maquetas. Todas las ideas para el nuevo disco. Se lo llevaron todo. Y este es el punto clave de toda la historia. Hay que imaginar la escena, sin la mitad de la banda, en un país que no conocían de nada, y ahora sin una sola maqueta. McCartney no tenía absolutamente nada. Tuvo que reconstruir el disco entero, de memoria. Y aquí es donde echó mano de una vieja norma que tenía con Lennon. Si una canción es buena de verdad, no se te olvida. Así que se convirtió en un hombre orquesta, reconstruyó cada tema en su cabeza y se puso a tocarlo todo, la batería, las guitarras, el bajo, absolutamente todo. Y por si la historia no era ya lo bastante surrealista, en mitad de todo este caos, Vai se cruza con el actor Dustin Hoffman, y de ese encuentro, de pura casualidad, nacería una de las canciones más originales del disco. Resulta que Hoffman no se acababa de creer que alguien pudiese componer así, como si nada, así que le lanzó un reto. Le enseñó un artículo de una revista sobre las últimas palabras de Pablo Picasso y le dijo: a ver, si eres tan genio, escribe una canción sobre esto, aquí y ahora. ¿Y esto? Esto es genialidad en estado puro. Paul cogió la guitarra y delante de un Dustin Hoffman que alucinaba, compuso Picasso's Last Words, Drink to Me, allí mismo, en el momento, tal cual. Cuando por fin volvieron a Londres, con todo el material grabado a duras penas, le dieron los toques finales. Unos arreglos de orquesta del gran Tony Visconti, nada menos. Y en diciembre de 1973, por fin, salió a la luz Band on the Run.
El resultado fue sencillamente un bombazo. Un éxito brutal, tanto de ventas como de crítica. El disco se fue directo al número 1 en medio mundo, vendió millones de copias y de un plumazo resucitó por completo la carrera de McCartney. Pero quizás el reconocimiento más importante, el que le supo a Gloria, vino de su antiguo compañero y a menudo su crítico más duro, el mismísimo John Lennon. Tuvo que admitir públicamente que sí, que era un disco buenísimo. A día de hoy, décadas después, el legado de ese álbum es indiscutible. Consolidó a Wings como una banda de primera división, se llevó premios Grammy y está considerado por casi todo el mundo la obra cumbre de McCartney después de los Beatles. Un disco que de hecho definió el sonido del rock de estadios de los 70. Y todo esto nos deja una pregunta en el aire que es fascinante. ¿Y si todo ese caos, toda esa presión y ese desastre continuo no fueron obstáculos, sino que fueron precisamente los ingredientes que hacían falta para forjar una obra maestra? Una historia increíble que hemos podido contar hoy gracias al blog La Playlist del Yello. Si buscan más historias como esta, no duden en echarles un vistazo, merece la pena.